En una noche de invierno, entre copas de cristal y murmullos de la alta sociedad de Newport, un magnate viudo, cansado de la hipocresía del mundo, pronunció una promesa imposible: casarse con la próxima mujer que cruzara su puerta. Nadie imaginó que aquella mujer sería una joven costurera empapada por la lluvia, ni que ese juramento, nacido del desprecio, se convertiría en la historia de amor más inesperada de la temporada. Una unión impensada, un escándalo que estremecerá a toda la ciudad. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el amor puede nacer del azar y cambiarlo todo? Newport, Rhode Island, invierno de 1896. La nieve caía con obstinación sobre los tejados de mármol de Newport, cubriendo con su manto blanco los caminos de piedra y las verjas de hierro forjado de las mansiones más imponentes de la costa este. En el corazón de Bellevue Avenue, entre columnas jónicas y vitrales italianos, se alzaba la residencia de Henry Davenport, un palacio helado en donde el tiempo parecía haberse detenido desde la muerte de su esposa. Aquella noche, sin embargo, las lámparas de araña brillaban con fuerza y la música de violines flotaba entre los espejos dorados, como si la tristeza de los dueños pudiera ser disfrazada con champaña y apariencias. La cena estaba servida en una mesa interminable, cubierta de porcelanas traídas de Limoges, candelabros de plata y platos que nadie terminaría. Los invitados, banqueros, herederas, políticos, damas de apellido sonoro, se movían con soltura entre risas forzadas y miradas estratégicas. Todos estaban allí por él, por el hombre que, con apenas una palabra, podía abrirles puertas a contratos, alianzas o matrimonios ventajosos. Pero Henry no estaba interesado en ninguno de ellos. Sentado en la cabecera, con la copa intacta entre los dedos, observaba en silencio. Su rostro, marcado por la melancolía, parecía de mármol bajo la luz de las lámparas. El frac negro impecable, el pañuelo doblado con precisión sobre el pecho, el cabello peinado hacia atrás. Todo en él hablaba de control, de prestigio, de luto contenido. Y sin embargo, había en su mirada una sombra más honda que la muerte, la de la decepción. «La señorita Loughton estará en el baile de invierno», comentó uno de los caballeros con sonrisa interesada. «Dicen que su padre ofrecerá una dote generosa a quien se atreva a enamorarla, o a soportarla», murmuró otro, provocando risas contenidas. Henry no rió. Llevó la copa a los labios, pero no bebió. Entonces, en un tono que rompió el aire cálido del salón como un golpe de cristal, dijo: «Estoy cansado de todos estos juegos». Los presentes guardaron silencio. Incluso la música pareció atenuarse. «¿De qué habla, Henry?», preguntó Mildred Richmond, con una sonrisa tensa. Él se levantó. La silla crujió al ser desplazada. Caminó unos pasos por el salón, observando a cada uno con frialdad. Del amor convertido en transacción, del matrimonio convertido en máscara. Estoy harto de las mismas miradas disfrazadas de dulzura, de las mismas conversaciones sin alma. La incomodidad flotó como humo denso. «Entonces, ¿qué propone? ¿La soledad eterna?», ironizó un banquero, intentando aligerar el momento. Henry se giró hacia la gran puerta de entrada, enmarcada por cortinas de terciopelo escarlata. «Me casaré con la próxima mujer que entre en esta casa», declaró sin una pizca de ironía. «Así, al menos, será el azar quien decida, y no la codicia». Hubo un silencio. Luego, una carcajada. Después otra. La sala se llenó de risas nerviosas, como si aquello fuera solo una ocurrencia graciosa. Pero sus ojos no reían. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió con un quejido. Un golpe de viento trajo consigo el aroma a tierra mojada y frío. Y allí, de pie en el umbral, apareció una figura empapada. Llevaba un abrigo de lana gris oscuro, el dobladillo salpicado de barro.
y en los brazos sostenía con cuidado una caja envuelta en papel de seda. Su cabello, apenas cubierto por un pañuelo beige, caía en mechones mojados sobre las mejillas encendidas por el viento. Miró a su alrededor, desconcertada, y dio un paso dentro sin comprender el revuelo que acababa de provocar. Era Callie Rivers, costurera del centro de la ciudad, enviada por su patrona para entregar un vestido de último minuto a una de las damas presentes. No era una invitada, no era nadie, y sin embargo, todos los ojos se clavaron en ella como si hubiera descendido un espíritu. «¿Quién es?», susurró Mildred, horrorizada. Henry, aún de pie, sintió que el mundo se detenía por un instante. La miró con una intensidad que ni él mismo comprendió. Ella, al notarlo, bajó la vista y se apresuró a explicar. «Buenas noches. Perdón, no quería interrumpir. Solo traigo el encargo de la señora Ashby, el vestido azul con el bordado». Su voz era suave, temblorosa por el frío. Los presentes la miraban como si fuera un animal extraviado. Henry no sonrió. Caminó lentamente hacia ella mientras las carcajadas se evaporaban y las copas temblaban entre dedos nerviosos. «¿Su nombre?», preguntó él con tono firme. «Callie Rivers», él asintió, y con un gesto sereno volvió a mirar a todos los presentes. «Ya está decidido». Mildred se levantó de golpe. «¿Qué está diciendo?». «Que he cumplido mi palabra», respondió Henry. «Esta es la mujer con la que me casaré». La sala estalló en murmullos escandalizados. Callie dio un paso atrás, atónita. «Señor, debe haber algún error». «Ninguno. Usted cruzó la puerta. Yo lo dije, y lo sostengo». Un silencio helado invadió el salón. Ninguna risa, ninguna palabra. Callie lo miró, con los labios entreabiertos por la incredulidad, los ojos grandes y brillantes por el miedo. Quiso hablar, quiso negarse, pero algo en la expresión de ese hombre, un abismo de tristeza y obstinación, la detuvo, y sin saber cómo ni por qué, aquella noche su vida cambió para siempre. La noticia del matrimonio recorrió Newport como un viento helado que se colaba por cada rendija de la ciudad. En los cafés de Bellevue Avenue, en los pasillos del Club de Caballeros y en los salones de las damas más respetadas, se hablaba de una sola cosa. El magnate Henry Davenport había cumplido su palabra y se había casado con una simple costurera. Nadie comprendía si lo había hecho por locura, orgullo o desafío, pero todos coincidían en que aquella unión era una afrenta al orden social. Callie Rivers, la joven protagonista de aquel escándalo, no tuvo siquiera tiempo de comprender lo ocurrido. Una mañana gris, la llevaron en un carruaje cubierto hasta la mansión de mármol blanco que se alzaba frente al mar, con los ventanales empañados por el invierno y las columnas tan frías como el corazón de su nuevo hogar. No hubo ceremonia, ni flores, ni música. Solo un documento firmado ante un notario y dos testigos que evitaron mirarla a los ojos. El matrimonio de conveniencia, aunque ella no había convenido nada, la convirtió en esposa de un hombre poderoso que apenas la conocía. Henry no la trató con crueldad, pero tampoco con ternura. Su tono era distante, su mirada impenetrable, su presencia, una sombra que se movía entre los pasillos sin dejar rastro. El mayordomo Penrose fue quien la recibió al llegar. Su porte rígido, la mirada calculada y la voz grave le bastaron a Callie para entender que no sería bienvenida. «La señora Davenport será instalada en el ala este», anunció sin emoción, inclinando apenas la cabeza. «Le será asignada a una doncella». Callie asintió, agradecida en silencio. No sabía si debía llamarlo sirviente o carcelero. Atravesó el gran vestíbulo, iluminado por un candelabro de cristal que colgaba del techo como un sol detenido. Las losas de mármol reflejaban las llamas vacilantes de las velas, y el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano del mar. En aquel lugar todo parecía ordenado, perfecto y muerto.
Su habitación estaba en el extremo más apartado de la casa, con una ventana que daba a los jardines cubiertos de escarcha. El mobiliario era elegante, pero frío. Una cama de madera oscura, un tocador con espejo ovalado, cortinas de terciopelo azul. Nada suyo, nada que hablara de ella. Se quitó el abrigo empapado, lo colgó en un perchero y se sentó en la cama, temblando. El silencio la envolvió por completo, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto al aceptar aquella unión, no por ambición, sino por necesidad. Su patrona había sido despedida tras el escándalo, su empleo perdido y su reputación manchada por algo que ella jamás buscó. Aquella casa era ahora su única certeza. Durante los primeros días apenas vio a Henry. Lo escuchaba pasar por el corredor, siempre con paso firme y decidido, como si la presencia de una esposa fuera un detalle secundario. En las comidas se sentaba frente a ella sin pronunciar palabra. A veces le dirigía un breve asentimiento, otras ni siquiera eso. Callie comía en silencio, con los ojos fijos en su plato, evitando el roce de su mirada. A menudo pensaba que él la despreciaba, aunque su trato no fuera cruel. No entendía a qué jugaba ese hombre, qué buscaba o qué castigo creía estar pagando. Una tarde, mientras bordaba en su habitación, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Era la doncella asignada, una joven rubia llamada Ada, con rostro amable y maneras cuidadas. «El señor Davenport solicita su presencia en el comedor», dijo, bajando la vista. Callie se levantó con nerviosismo. Se arregló el cabello, alisó su falda sencilla de muselina beige y caminó con paso contenido hasta el comedor principal. Allí lo encontró, de pie junto a la chimenea, con el fuego reflejándose en sus ojos grises. «Siéntese, señora Davenport», ordenó con voz serena. Ella obedeció. «Quiero que entienda que no le haré daño», dijo él sin mirarla. «No busco humillarla. Cumplí una promesa absurda y ahora debo hacerme cargo de las consecuencias». Callie sintió un nudo en la garganta. «No le pido nada, señor», respondió en voz baja. «Solo quiero conservar mi dignidad». Henry la observó por fin. En su mirada no había burla, sino cansancio. «Dignidad», repitió, como si la palabra le doliera. «Tal vez eso sea lo único que aún no se vende en esta ciudad». No habló más. Le hizo una seña a Penrose, quien trajo una bandeja con 2 tazas de té. Callie sostuvo la porcelana entre sus manos temblorosas, agradecida por el calor. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el crepitar del fuego llenó el silencio. A partir de entonces, Henry comenzó a salir temprano y regresar tarde. Callie se quedaba sola, caminando por los pasillos interminables, observando los retratos antiguos de los Davenport, rostros severos que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. En cada habitación descubría un fragmento del pasado, un piano cubierto de polvo, un abanico olvidado, un jarrón con flores marchitas. Todo hablaba de una vida detenida en el tiempo. El personal de la casa, al principio, la trataba con desdén. Las criadas cuchicheaban cuando ella pasaba. Los sirvientes evitaban cruzar palabra. Sabían que su presencia había puesto en entredicho la reputación del amo. Pero Callie no perdió la compostura. Nunca respondió a las miradas altivas ni a los comentarios hirientes. En las tardes bajaba discretamente a la cocina para ayudar con pequeñas tareas. Lavaba frutas, cortaba flores del jardín o cosía botones sueltos de los uniformes. Algunos sirvientes comenzaron a mirarla con respeto, otros con asombro. Nadie esperaba que una mujer de su posición hiciera eso. Una noche, el mayordomo Penrose la encontró en el vestíbulo, observando un retrato de cuerpo entero que colgaba sobre la escalera principal. Era el retrato de una mujer hermosa, de cabello rubio y expresión melancólica. «La señora Davenport», dijo Penrose con voz grave. «La primera». Callie asintió. «Era hermosa». «Lo era», respondió él.
y el señor la amaba profundamente. Penrose bajó la mirada, como si aquella conversación lo incomodara. «Si me permite el consejo, señora, esta casa guarda sus propias heridas. Sería prudente no abrirlas». Cally lo observó con serenidad. «No pretendo reemplazar a nadie, señor Penrose. Solo intento vivir en paz». Él asintió sin añadir palabra y se retiró con paso medido. Esa noche, Cally no pudo dormir. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre las paredes y el retrato de la difunta esposa de Henry seguía en su mente. Había algo en esa mirada pintada que le resultaba familiar. Tristeza, resignación, una dulzura que la vida había convertido en silencio. Con los días, Cally se acostumbró al ritmo de la mansión. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su propio desayuno y cosía en un rincón del salón oriental, donde la luz del invierno entraba suavemente por los ventanales. Allí, entre hilos y agujas, encontraba un pequeño refugio. A veces veía a Henry cruzar el jardín rumbo a los establos. Siempre erguido, siempre impecable, con la levita negra y el rostro vuelto hacia el mar. Una tarde, mientras bordaba, una ráfaga de viento abrió una ventana y una hoja de papel voló hasta sus pies. Era una partitura antigua, amarillenta, escrita con tinta desvaída. En la esquina, el nombre de la difunta esposa, Eleanor Davenport. Cally la sostuvo entre los dedos, sintiendo el temblor de un pasado que aún respiraba entre aquellas paredes. Esa noche, durante la cena, intentó devolverla. «Encontré esto en el salón oriental», dijo, extendiéndole la hoja. Henry la miró sin tomarla. «Puede quedársela. Nadie toca el piano desde que ella murió». El silencio volvió a caer entre ellos. Pero esa vez, Cally no bajó la vista. Lo observó con una mezcla de compasión y curiosidad, como quien mira una herida que aún sangra. «Debe de haber sido muy importante para usted», murmuró. Henry apoyó los codos sobre la mesa y exhaló con lentitud. «Fue lo único que me dio esperanza, y también lo que me la quitó». La frase quedó suspendida en el aire, como un secreto que pesaba demasiado. No habló más. Cuando Cally regresó a su habitación, el eco de esas palabras la acompañó. Comprendió que aquel hombre no era solo altivez y orgullo, sino también un espíritu quebrado. Y aunque no sabía por qué, sintió un deseo extraño de entenderlo, de curar lo que el tiempo y la culpa habían destruido. En los días siguientes, comenzó a dejar flores frescas en los jarrones del pasillo, no por decoración, sino por necesidad de dar vida a lo que parecía muerto. Cada pequeño gesto, una cortina abierta, un piano desempolvado, una mesa adornada con flores silvestres, era una forma de resistir la frialdad de aquella casa. Poco a poco, el personal empezó a mirarla con otros ojos. La cocinera le ofrecía pan recién hecho, Ada le sonreía sin temor, y hasta Penrose, en un gesto discreto, le abrió una puerta que antes mantenía cerrada. Una noche, al cruzar el vestíbulo, Cally vio a Henry en el salón principal. Estaba de pie frente al retrato de su esposa, con una copa vacía en la mano. No notó su presencia. «Eleanor», susurró él con voz apenas audible. «Si pudieras verme ahora». Cally dio un paso atrás, conteniendo la respiración. No quiso interrumpirlo. Subió las escaleras en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a su habitación, miró su reflejo en el espejo. Aún llevaba la misma sencillez de siempre, el mismo rostro humilde, pero sus ojos tenían algo nuevo, una mezcla de tristeza y determinación. Aquella noche comprendió que, aunque su lugar en esa casa era incierto, su presencia ya había empezado a alterar algo más que el silencio. Y sin saberlo, el destino comenzaba a tejer los primeros hilos de un amor que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. El invierno continuaba azotando Newport con vientos cortantes y cielos encapotados. La mansión Davenport, suspendida entre el mar y la montaña, parecía un relicario de sombras y ecos.
Las chimeneas exhalaban humo durante todo el día, pero ni siquiera el fuego lograba disipar el frío que reinaba en sus corredores. Callie despertaba cada mañana con el rumor del océano golpeando las rocas y el lejano sonido de los carruajes que pasaban frente a la verja. Habían pasado semanas desde su llegada, y aún sentía que su presencia era una nota discordante en la sinfonía silenciosa de aquella casa. Sin embargo, había aprendido a caminar con la calma de quien no espera ser aceptado, pero tampoco está dispuesto a rendirse. Cada rincón de la mansión tenía un perfume propio. El salón principal olía a madera encerada, el despacho de Henry a tabaco y papel viejo, la galería a flores secas y polvo de terciopelo. Y sobre todo, el aire de la casa estaba impregnado de un aroma sutil que Callie no lograba identificar. Un perfume que parecía provenir de ninguna parte y de todas, el recuerdo de la difunta Eleanor Davenport. Su retrato colgaba en el salón principal, enmarcado en oro. La pintura la mostraba de pie, con un vestido azul pálido y una expresión que unía serenidad y tristeza. Tenía los mismos ojos grises que Henry, aunque más dulces. Callie lo observaba a menudo al pasar, intentando entender qué clase de amor podía dejar una huella tan profunda. No sentía celos, sino una mezcla de respeto y compasión. Sabía que esa mujer, aún ausente, seguía ocupando un lugar en la vida del hombre con quien ahora compartía techo. Henry, por su parte, se había vuelto aún más silencioso. En ocasiones desaparecía durante horas, y el personal se limitaba a decir que estaba en su despacho. Otras veces se encerraba en la biblioteca y permanecía allí hasta la madrugada, rodeado de libros y papeles que ya no le importaban. Callie lo veía pasar a lo lejos, siempre con el mismo porte impenetrable, el abrigo oscuro y los guantes de cuero negro. Y aunque no cruzaban palabras, había en él un gesto nuevo, una leve inclinación de cabeza, un saludo sin voz, una aceptación discreta de su existencia. El mayordomo Penrose la observaba con la prudencia de quien defiende un territorio. Su lealtad a la anterior señora era conocida por todos. Nunca faltaba aún en los tiempos de la señora Eleanor en sus comentarios. Aún así, no la trataba con rudeza. Lo suyo era una cortesía fría, exacta, de esas que se mantienen a distancia. Callie, sin embargo, no se dejaba intimidar. Había nacido entre gente sencilla, donde la fuerza se medía por la capacidad de resistir el día siguiente. Si algo había aprendido de la vida, era a mantenerse firme incluso cuando el suelo temblaba bajo los pies. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana del salón oriental, escuchó pasos en el corredor. Levantó la vista y vio pasar a Henry. Iba distraído, con el rostro tenso y el ceño fruncido. Al girar, sus miradas se cruzaron por un instante. Fue apenas un segundo, pero en ese breve cruce hubo algo más que reconocimiento. Una chispa de vulnerabilidad, un destello de humanidad en los ojos de un hombre acostumbrado a no mostrar debilidad. Callie bajó la vista enseguida, fingiendo retomar la costura. Su corazón latía más rápido. No comprendía qué la conmovía tanto. Si la pena que intuía en él, o el hecho de haber sentido, por primera vez, que él también la veía. Esa noche, el cielo se tornó oscuro como la tinta, y los relámpagos iluminaron la bahía. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ventanas. La mansión se estremecía como un barco en plena tormenta. Ada, la doncella, entró en la habitación de Callie con una vela temblorosa. «Dicen que las tormentas traen mala suerte en Newport», susurró con superstición. Callie sonrió con ternura. «La suerte no la trae el cielo, Ada, sino lo que uno decide hacer con ella». Cuando la joven se retiró, Callie quedó sola. No lograba conciliar el sueño. Se levantó, se envolvió en un chal de lana y salió al pasillo. El viento aullaba entre los marcos de las ventanas y el sonido lejano del mar parecía un lamento antiguo.
Caminó descalza por los corredores oscuros, guiada por la tenue luz de los candelabros que chispeaban en las paredes. Al llegar al salón principal, un sonido inesperado la detuvo. Era un acorde suave, casi imperceptible, que se deslizaba en el aire como un suspiro. El piano. Callie contuvo la respiración. Nadie lo había tocado desde su llegada. Avanzó despacio, con paso silencioso. En el centro del salón, iluminado por el resplandor del fuego de la chimenea, estaba Henry Davenport, sentado ante el piano, con los ojos cerrados y las manos sobre las teclas. No tocaba con destreza, sino con el temblor de quien intenta recordar una melodía olvidada. Callie permaneció en el umbral, sin atreverse a interrumpirlo. Cada nota resonaba con un tono íntimo, melancólico, como si el alma de la casa se quejara a través de la música. Henry se detuvo un momento, respiró hondo y volvió a empezar. La melodía era torpe, pero cargada de emoción. Era su favorita, murmuró él sin mirarla, como si supiera que Callie estaba allí. Ella dio un paso hacia adelante, sujetando el chal contra el pecho. «La partitura estaba en el salón oriental», respondió en voz baja. «Tiene una belleza triste». Él asintió lentamente. «La compuso Eleanor. Cada invierno la tocaba, hasta que sus manos cayó de golpe, y el silencio se apoderó del lugar». Callie sintió el impulso de decir algo, pero no encontró las palabras. Solo se acercó un poco más. Henry la observó de reojo, con una mezcla de sorpresa y resignación. «No debería estar aquí a estas horas», dijo al fin, con tono más suave que de costumbre. «No podía dormir», contestó ella. «El sonido del piano me trajo hasta aquí». Él volvió la vista al instrumento, presionó una tecla al azar y dejó que la nota se extinguiera. «Esta casa tiene demasiados fantasmas, señora Davenport», dijo con un hilo de voz. «A veces pienso que yo mismo soy uno de ellos». La vela que Callie sostenía parpadeó, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Ella lo miró con un estremecimiento que no era de miedo, sino de compasión. «Los fantasmas solo se quedan donde aún hay algo que los retiene», murmuró. «Tal vez esta casa no necesita olvido, sino perdón». Henry giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos grises parecían buscar refugio, pero se encontró con los de Callie, firmes y cálidos. Por un momento ninguno de los dos respiró. El fuego crepitó, llenando el espacio entre ellos con un resplandor dorado. Callie dejó la vela sobre la mesa cercana. El viento golpeó las ventanas con furia. Ella dio un paso más y se detuvo junto al piano, observando las teclas amarillentas. «¿Puedo?», preguntó con timidez. Henry asintió. Callie se sentó a su lado, dejando una distancia prudente. Sus dedos, finos y seguros, tocaron un par de notas, suaves como un suspiro. No conocía la melodía completa, pero improvisó con cuidado, repitiendo el mismo motivo una y otra vez, como si intentara remendar un recuerdo roto. Henry la observó en silencio. Cada movimiento de sus manos le parecía un acto de ternura silenciosa, un modo de devolverle algo que creía perdido. Cuando terminó, la joven levantó la mirada. «A veces la música no cura, pero alivia», dijo. Henry asintió, con un gesto que contenía demasiadas emociones para ser explicado. «Hace años que nadie se sentaba aquí conmigo», confesó. «Quizá era hora de que alguien lo hiciera», respondió ella, con una sonrisa leve. El sonido del viento volvió a llenar el silencio. Callie se levantó despacio y tomó la vela. «Debería descansar, señor Davenport. El amanecer está cerca». Henry se inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias», dijo con voz ronca. Ella se detuvo en la puerta. «¿Por qué me da las gracias?». Él dudó unos segundos. «Por recordarme que todavía hay vida aquí». Callie bajó la vista, conmovida. Luego se retiró en silencio, dejando atrás el eco de la música y la sombra de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo distinto al vacío.
En su habitación el viento seguía rugiendo. Callie se envolvió en su chal y se asomó a la ventana. Desde allí podía ver el resplandor del fuego que aún iluminaba el salón principal. Pensó en Henry, en el retrato de Eleanor, en la tristeza que flotaba entre los muros de mármol, y comprendió que aquel lugar no estaba maldito, como decían los rumores, sino habitado por una pena que necesitaba ser escuchada. Esa noche el mar golpeó con fuerza los acantilados, pero dentro de la mansión algo había cambiado. Una llama, apenas perceptible, se había encendido entre dos almas que hasta entonces solo conocían el silencio. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera, el destino acababa de dar su primer paso hacia el perdón. En los salones dorados de Newport, donde la nieve no alcanzaba a ocultar las ambiciones ni los secretos, el nombre de Callie Rivers comenzó a esparcirse como una mancha imposible de limpiar. Ya no bastaba que fuera joven, que llevara el cabello recogido con modestia, ni que hablara con voz suave. Ahora era la esposa del magnate más poderoso de la región, y eso, para muchas, era imperdonable. Las mujeres de la alta sociedad, envueltas en sedas importadas y prejuicios aún más pesados, se reunían a tomar té en las mañanas y a cenar en los clubes privados por las noches, repitiendo una y otra vez el mismo veneno disfrazado de curiosidad. Dijo que trabajaba con hilos, ¿no?, comentaba la señora Loughton con aire desdeñoso. Quizá venga a remendar nuestros corsés si el matrimonio fracasa. Yo supe que ni siquiera tiene apellido propio, añadía otra, acariciando su abanico con fingida delicadeza. Rivers no era más que el nombre de su patrona anterior. Henry ha perdido la razón, sentenciaba Mildred Richmond con voz pausada pero firme. Está jugando con fuego, y cuando se queme, solo quedará ella para apagar las cenizas. Mildred era una mujer de mirada afilada y vestidos que siempre dejaban expuesto un hombro. Había sido amiga íntima de la difunta Eleanor y se jactaba de conocer cada rincón de la mansión Davenport, incluso los que Callie no imaginaba que existían. Durante años creyó que ocuparía el lugar vacío al lado de Henry, y ahora aquella muchacha de costura y silencio había ocupado la silla, el apellido, la firma en los libros de cuentas. Y eso, por supuesto, no lo permitiría. Desde que los rumores comenzaron, las invitaciones que llegaban a la casa se redujeron. Primero fueron las cenas, luego los conciertos benéficos, después las recepciones diplomáticas. Callie las observaba sin rencor mientras Penrose, imperturbable, dejaba los sobres lacrados sobre la mesa de la entrada. Ninguna llevaba su nombre. Solo decía, «Señor Henry Davenport». Una tarde, mientras se probaba un vestido sencillo que había remendado ella misma, escuchó una conversación en el corredor entre Ada y otra doncella. «La señora de Halford canceló el té», murmuró la recién llegada. «Dice que el señor Davenport puede asistir, pero que la señora no es bienvenida». Ada se quedó en silencio, pero al girar se encontró con Callie parada en la puerta. La joven no dijo nada, solo bajó la cabeza y se retiró, apenada. Callie no lloró. No era de lágrimas fáciles. En lugar de eso, se dirigió al jardín, donde el viento cortaba la piel y los rosales dormían bajo una capa de escarcha. Los jardineros estaban podando arbustos con manos gruesas y rojas por el frío. Ella los saludó con una sonrisa que aún conservaba dignidad. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Uno de ellos, un hombre mayor de sombrero ancho, le entregó una pala con timidez. «Si no le molesta ensuciarse las manos, señora». Callie tomó la herramienta sin decir palabra. Pasó la siguiente hora limpiando macetas, sacando raíces muertas y recogiendo hojas secas. Sus manos, acostumbradas a telas delicadas, se adaptaron con sorprendente facilidad a la tierra húmeda. Su rostro enrojecía con el aire salado, pero sus ojos brillaban con calma. Cuando Henry regresó aquella noche,
subió a su estudio sin saludarla. Había tenido una reunión con empresarios del ferrocarril y traía el rostro cansado. Mientras se servía un brandy, Penrose lo miró con expresión tensa. «Señor, perdone que me tome la libertad, pero quizá debería considerar acompañar a la señora a alguno de los eventos de temporada. Hay quienes interpretan su ausencia como una confirmación de los rumores». Henry frunció el ceño. «¿Qué rumores?» «Los que insinúan que su matrimonio fue un error. Y que usted lo sabe». Henry giró lentamente hacia la ventana. Observó las sombras proyectadas por los árboles en la nieve. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No negó nada. Tampoco defendió a Callie. Mientras tanto, ella recorría los pasillos con un ramo de flores silvestres que había encontrado cerca del invernadero. Colocó algunas en un jarrón junto al piano, otras en la biblioteca, y las últimas frente al retrato de Eleanor, no como desafío, sino como un gesto de respeto hacia alguien que aún respiraba en cada rincón de aquella casa. Algunos sirvientes comenzaron a cambiar su actitud. La cocinera, que antes evitaba saludarla, ahora le ofrecía una taza de té caliente por las tardes. El jardinero mayor le entregó un libro sobre botánica que había encontrado entre sus cosas, y Ada comenzó a coser junto a ella en las noches, compartiendo confidencias en voz baja. Pero Henry seguía distante. Había algo en él que Callie no lograba comprender del todo. Un muro que no era indiferencia, sino miedo. No a ella, sino a lo que ella representaba. Una posibilidad nueva. Y eso, quizá, era más aterrador que el recuerdo de la mujer que había perdido. Una noche, durante la cena, él la miró por fin de forma diferente. Ella vestía un sencillo vestido de crepé azul, con un broche antiguo que Penrose había encontrado entre las cosas de la señora anterior. Se lo había entregado con gesto solemne, sin decir palabra. Callie lo aceptó con humildad, entendiendo que, en aquel silencio, había algo parecido a una bendición. «Se ve bien», dijo Henry sin levantar demasiado la voz. Callie lo miró, sorprendida por el tono. No era un elogio, pero tampoco una formalidad. «Gracias», respondió. Hubo un momento de pausa. Luego él apartó el plato y preguntó: «¿Qué hace durante el día?» «Camino por la casa, leo, ayudo en el jardín. A veces simplemente escucho el mar». Él asintió, como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que no buscaba impresionarlo. No hubo más palabras esa noche, pero cuando ella se retiró, él la siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Mientras tanto, Mildred no descansaba. Invitó a las damas más influyentes de la ciudad a una cena privada, donde el menú era menos importante que los rumores que se servirían entre plato y plato. Mostró una carta anónima que, según ella, confirmaba que Callie había sido amante de un cliente antes de casarse. Era mentira, por supuesto, pero bastó para sembrar la duda. Al día siguiente, la noticia ya había recorrido las calles. Callie lo supo por Ada. La doncella llegó con los ojos húmedos de rabia, temiendo que su señora se quebrara. Pero Callie, con la serenidad de las almas fuertes, solo apretó los labios y salió al jardín. Allí, entre tierra húmeda y ramas desnudas, encontró un rincón olvidado detrás del invernadero. Estaba lleno de maleza y piedras rotas. Decidió limpiarlo. Durante los siguientes días, trabajó en silencio, removiendo tierra, sembrando bulbos de azucenas, limpiando cada piedra con agua caliente y sal. Su falda se llenó de barro, sus dedos se agrietaron, pero su alma encontró un respiro. Había algo profundamente sanador en ese pequeño acto de creación. Henry la descubrió allí una mañana. Se acercó sin anunciarse. Ella estaba de rodillas, con el cabello suelto por primera vez, cubierta de tierra y luz. Él la observó largo rato, sin decir nada. Por primera vez, no la vio como la joven que había irrumpido en su vida, sino como una presencia que pertenecía a ese lugar, que lo entendía sin exigirle nada. «¿Qué es este rincón?», preguntó al fin. «Un jardín nuevo»,
respondió ella, sin dejar de cavar. Algo que empieza desde cero. Henry no respondió, solo asintió y antes de marcharse, dijo en voz baja: «Ha sido un largo tiempo desde que alguien quiso sembrar algo en esta casa». Esa tarde, el retrato de Eleanor fue retirado del salón principal. Nadie dijo quién dio la orden. Algunos pensaron que había sido Penrose, otros que el propio Henry. Pero Callie, al verlo desaparecer, comprendió que un cambio se avecinaba. No era aún amor, no era perdón, pero era el primer paso hacia algo que ambos aún temían nombrar. Y Newport, con toda su lengua afilada y sus puertas cerradas, comenzaba a darse cuenta de que aquella costurera silenciosa no se iría tan fácilmente. Porque no era escándalo ni capricho, era raíz, era semilla, y empezaba poco a poco a florecer. El invierno empezaba a ceder en Newport y con él el aire gélido que había mantenido a la mansión Davenport en una quietud casi sepulcral. El sol, aunque tímido, se atrevía a filtrarse por los ventanales de vidrio emplomado, arrancando destellos de vida a los pasillos antes grises. Callie lo notaba cada mañana. La luz era distinta, más dorada, más cálida, como si el mundo quisiera recordarle que, incluso después de los inviernos más largos, siempre llega la tregua. Habían pasado varias semanas desde aquella tarde en que Henry la sorprendió en el jardín, cubierta de tierra y esperanza. Desde entonces no se habían dicho gran cosa. Las conversaciones entre ambos seguían siendo cortas, formales, pero la forma en que él la miraba había cambiado. Había en sus ojos algo nuevo, algo que Callie prefería no nombrar por temor a perderlo. La rutina se mantenía, aunque más silenciosa y menos hostil. Henry pasaba las mañanas en su despacho, revisando papeles del ferrocarril, y Callie, entre sus costuras, encontraba pequeños pretextos para hacer de la casa un lugar más humano. Había bordado cortinas nuevas para la biblioteca, reparado cojines descoloridos y hasta mandado limpiar los candelabros que llevaban meses apagados. Ninguno de sus gestos tenía grandeza, pero todos irradiaban una ternura sencilla que comenzaba a transformar la atmósfera de aquel hogar. Una tarde, cuando el reloj del vestíbulo marcaba las 5, Ada entró al salón donde Callie cosía junto a la ventana. La joven doncella tenía los ojos empañados y las manos inquietas. «El ama de llaves, la señora Granger, cayó enferma», anunció conteniendo las lágrimas. «El médico dice que deberá guardar reposo varios días. Nadie quiere subir al cuarto, dice que la fiebre es contagiosa». Callie se levantó sin pensarlo. «Yo iré», dijo simplemente. «Pero, señora...» «No te preocupes, Ada. No le temo a un poco de fiebre». Subió las escaleras con paso decidido. El cuarto de la señora Granger estaba en la parte trasera de la casa. Una habitación modesta, con una cama de hierro y cortinas cerradas. El aire olía a lavanda y alcanfor. La mujer, de rostro demacrado, dormía entre sábanas húmedas. Callie le humedeció los labios con agua fresca y cambió las compresas de su frente. Luego observó que sobre una silla había una blusa rota, seguramente de alguna criada. Tomó aguja e hilo y comenzó a remendarla en silencio, sin testigos ni intención de que nadie lo supiera. El sonido del hilo pasando por la tela acompañaba el tic-tac del reloj de pared. Era un ruido pequeño, casi insignificante, pero en esa simplicidad se escondía algo más profundo. La pureza del gesto que nace sin esperar recompensa. Henry, que regresaba de una reunión en la ciudad, entró a la casa justo cuando el crepúsculo teñía de ámbar los ventanales. Dejó el sombrero sobre el perchero y el abrigo en manos de Penrose. Mientras subía las escaleras hacia su despacho, notó una puerta entreabierta y una voz femenina, suave, que murmuraba algo casi inaudible. Se acercó por curiosidad. La escena lo detuvo en seco.
Callie, sentada junto a la cama de la señora Granger, cosía a la luz de una vela. Llevaba el cabello recogido en un moño flojo, del que se escapaban algunos mechones dorados por la luz. Su expresión era de serenidad, sin prisa, sin queja. A cada puntada soplaba suavemente el hilo para evitar que se enredara. Henry no hizo ruido. Se quedó allí, observando. Aquella mujer, tan diferente de todas las que había conocido, no buscaba ser vista, ni admirada, ni premiada. Era generosa sin esfuerzo, noble sin ostentación. Las damas de Newport se adornaban con perlas, pero ella tenía algo más valioso, la humildad que nace del corazón. Por primera vez en muchos años, Henry sintió una punzada de algo que ni siquiera recordaba cómo se llamaba. No era deseo, ni culpa, ni ternura. Era respeto. Cuando Callie levantó la mirada, creyendo oír un ruido, él ya no estaba. Había subido a su despacho, con el alma revuelta. Encendió un cigarro, pero lo apagó al segundo. La imagen de ella no se iba. Esa noche, mientras la casa dormía, Henry abrió un pequeño cofre de madera que guardaba bajo llave. Dentro había joyas que pertenecieron a su esposa, un collar de perlas, un broche de oro y unos pendientes de diamantes que habían sido regalo de su padre en su boda. Las observó largo rato, pensativo, hasta que decidió algo. A la mañana siguiente, Callie bajó al salón y encontró una caja sobre la mesa de costura. Era de terciopelo azul, cerrada con un lazo blanco. La abrió con cuidado y quedó inmóvil. Dentro, el brillo de las gemas la deslumbró por un instante. Henry apareció en el umbral, con las manos en los bolsillos. «Son suyas», dijo con tono sereno. «Considero justo que una Davenport luzca como tal». Callie levantó la mirada. Había una mezcla de sorpresa y dolor en sus ojos. «¿Por qué hace esto?», preguntó con voz baja. «Porque es lo correcto. Porque no quiero que piense que la desatiendo». Ella cerró la caja con lentitud. «No necesito joyas para recordar quién soy, señor Davenport». Él se cruzó de brazos, intentando no mostrar desconcierto. «No lo tome como una ofensa, es un obsequio. Y yo lo agradezco, pero no lo acepto». Henry frunció el ceño, como si nadie antes se hubiera atrevido a rechazarle nada. «¿Por qué?». Callie lo miró directamente. «Porque yo no vine a esta casa a recibir su oro, sino su respeto». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una campanada invisible. Henry sintió algo parecido a una bofetada, pero no de orgullo herido, sino de conciencia. La voz de esa mujer le devolvía una verdad que había olvidado hacía años. El valor de las cosas simples, de lo que no se compra ni se vende. Callie dejó la caja sobre la mesa y se alejó con paso tranquilo. Su falda rozó el suelo como un murmullo. Henry la siguió con la mirada, incapaz de responder. Se quedó solo mirando el terciopelo azul, con una extraña sensación de vacío en el pecho. Penrose, que había presenciado la escena desde el corredor, se inclinó discretamente al pasar frente a Callie más tarde. No dijo nada, pero en su gesto había un respeto silencioso, un reconocimiento que no necesitaba palabras. Esa noche, Henry no bajó a cenar. Se encerró en su estudio, revisando papeles que no le importaban. Afuera, el viento soplaba con suavidad y la casa parecía menos fría. Cuando finalmente se levantó, fue hasta la mesa donde había dejado la caja. La abrió, tomó el collar y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara. Las perlas parecían inertes, sin el brillo que recordaba. Volvió a guardarlo y exhaló un suspiro largo. «Una mujer que no pide nada», murmuró para sí. «Eso es lo que no sé cómo enfrentar». Mientras tanto, Callie se encontraba en el pequeño jardín que había creado detrás del invernadero. El suelo, aún húmedo por las lluvias recientes, despedía un olor a tierra viva. Se arrodilló junto a los primeros brotes de azucenas y sonrió. Habían comenzado a abrirse, desafiando el frío. «A veces basta con paciencia», susurró, acariciando un pétalo.
El cielo estaba despejado, y la luna, alta sobre el mar, proyectaba un resplandor plateado sobre su rostro. Era la primera vez que Callie se sentía en paz desde que había cruzado el umbral de aquella mansión. Más tarde, cuando regresó a su habitación, encontró una pequeña nota sobre su mesa de costura. No había firma, pero reconoció la letra firme de Henry. No es oro lo que intento ofrecerle, sino disculpa. No supe cómo hacerlo de otra manera. Callie leyó la frase varias veces, con el corazón apretado. Guardó la nota en el cajón junto a sus agujas y carretes y apagó la lámpara. No sonrió, pero sus ojos permanecieron abiertos mucho tiempo, mirando la penumbra con una mezcla de asombro y ternura. En el silencio de la noche, ambos, en habitaciones separadas, pensaron el uno en el otro sin saberlo. Él, perturbado por el brillo honesto de una mujer que no se rendía a la riqueza. Ella, conmovida por el primer gesto sincero de un hombre que comenzaba, sin advertirlo, a recordar cómo se amaba. Y así, entre hilos invisibles y palabras no dichas, la distancia que los separaba empezó a desvanecerse como la nieve sobre la piedra tibia. La primavera se insinuaba con timidez en los jardines de Newport, aunque el viento seguía trayendo ecos del invierno en cada ráfaga salada que subía desde el mar. Las flores aún no se abrían del todo, pero las invitaciones comenzaban a circular como pétalos dorados entre las manos de la alta sociedad. Bailes, recepciones, cenas privadas, y entre todas ellas, una en particular brillaba con intención velada. La cena en la mansión Richmond. Mildred, astuta y venenosa, había enviado la invitación con caligrafía impecable. No dirigida a Henry solo, como solía hacer, sino también a su esposa, la señora Callie Davenport. Fue Ada quien entregó el sobre lacrado, y al leerlo, Callie comprendió que aquel papel no era un gesto de reconciliación, sino un escenario perfectamente armado para exponerla. Cuando Henry encontró la tarjeta sobre su escritorio, alzó una ceja y la miró con detenimiento. Se acercó a Callie durante la cena y la sostuvo unos segundos con la mirada antes de hablar. ¿Iremos? Callie, que servía el té con manos firmes, respondió con serenidad. Como usted decida, señor Davenport. Henry bajó la vista. No era una respuesta complaciente, sino digna. Y por algún motivo, eso lo perturbó más de lo esperado. La tarde del evento, Callie se preparó sin decir palabra. Ada, solícita, le alisó el cabello con agua de rosas y le ayudó a abotonar el vestido elegido. Uno de tafetán gris perla, sobrio, elegante, con un discreto bordado a mano en las mangas y un camafeo antiguo al cuello. No llevaba joyas, solo sus manos cuidadas y su porte sereno. Cuando Henry bajó a buscarla, se detuvo en el umbral. No dijo nada al verla. Solo se acercó y le ofreció el brazo. Callie lo aceptó sin vacilar. En el carruaje viajaron en silencio, pero había una tensión distinta en el aire. No era fría, era contenida, como un río que aún no se atreve a desbordarse. La mansión Richmond resplandecía bajo las lámparas de gas. Las ventanas estaban abiertas, dejando escapar risas, copas que tintineaban y el sonido de una orquesta de cuerda que ejecutaba una pieza ligera. Al entrar, Callie sintió todas las miradas clavarse en ella como agujas. Algunas con desprecio, otras con lástima y unas pocas con un interés disfrazado de cortesía. Mildred se acercó de inmediato, con un vestido de terciopelo rojo oscuro que la envolvía como una serpiente. Sonrió con dulzura fingida y besó el aire cerca de las mejillas de ambos. Queridos, qué alegría verlos. Qué gusto que hayan aceptado. Henry, siempre tan puntual. Y usted, señora Davenport, qué encantador atuendo. Callie inclinó ligeramente la cabeza sin caer en la trampa. Gracias, señora Richmond. La suya es una casa hermosa. Los invitados fueron conducidos al salón donde el murmullo subía como espuma. Callie caminó junto a Henry con paso firme.
sintiendo que cada paso era un acto de resistencia. Nadie le ofrecía conversación, nadie la miraba con sinceridad, hasta que, ya sentados en la mesa, una joven de cabellos trenzados y sonrisa venenosa rompió el silencio. «Señora Davenport», dijo con voz cantarina, «¿sabía usted que esta noche se sirven 3 platos distintos y que hay, al menos, 5 tipos de cubiertos?» Las risas, suaves pero afiladas, se esparcieron como veneno en una copa de cristal. Henry alzó la vista, dispuesto a intervenir, pero Callie habló antes, con una calma que heló el aire. «Lo sabía, señorita. De hecho, cuando trabajaba en la casa de modas, solíamos estudiar los menús de la alta sociedad para anticiparnos a los accidentes de las damas. No tiene idea de cuántos vestidos arruinados por un tenedor equivocado he ayudado a reparar». La mesa quedó en silencio. Algunos labios se cerraron con rapidez. La señorita que había lanzado la pregunta bajó la vista, vencida. Henry, por su parte, no apartó los ojos de Callie. En su rostro no había sonrisa. Había algo más poderoso: admiración. Por primera vez desde su matrimonio, la vio como una mujer capaz de sostenerse en pie incluso sobre terreno hostil. La cena continuó, pero ya no era ella el blanco de las miradas. La seguridad con que sostuvo la copa, la forma en que respondió con educación y firmeza a cada comentario, desarmaron a quienes esperaban verla tambalear. Incluso algunos caballeros, hasta entonces indiferentes, comenzaron a observarla con interés genuino. Al término de la velada, mientras descendían las escaleras hacia la salida, Henry le ofreció el brazo sin esperar que ella lo tomara. Esta vez lo hizo con un leve roce que apenas tocó su chaqueta. Fue suficiente para que ambos sintieran algo diferente. En el carruaje, el silencio volvió a instalarse, pero era otro. No era tenso ni forzado, era denso, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Henry entrelazó los dedos sobre sus rodillas mientras la miraba de reojo. «¿Estás bien?». La pregunta, lanzada con torpeza, sorprendió a Callie. Él nunca había utilizado ese tono antes. Ella lo miró con suavidad. «Sí, estoy bien. Fuiste admirable». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la ventana, donde la bruma comenzaba a empañar los cristales. «No fui admirable, Henry. Fui honesta». Él asintió, comprendiendo el peso de cada palabra. Al llegar a la mansión, no se separaron en el vestíbulo como solían hacerlo. Henry la acompañó hasta el pie de la escalera principal y allí se detuvo. Callie subió un peldaño, pero algo en la expresión de él la hizo volverse. «Callie», ella lo miró. Su nombre en su voz sonaba distinto, menos rígido, más humano. «¿Querrías dormir esta noche en el ala principal?». No era una orden, no era una sugerencia social, era un puente. Callie bajó la mirada. Luego, sin sonreír, asintió. Esa noche, su habitación fue preparada en el ala oeste, junto a la del señor de la casa. Penrose entregó las llaves en silencio. Ada la ayudó a desvestirse con manos temblorosas. Nadie dijo una palabra, pero todos comprendieron que algo había cambiado. Callie se acostó sin prisa. El colchón era más mullido, las cortinas más gruesas, la lámpara de aceite proyectaba una luz más suave. Pero no fue eso lo que la hizo cerrar los ojos con el corazón acelerado. Fue el gesto, la invitación. La primera señal de que Henry comenzaba a ver más allá del escándalo, más allá de la sociedad, más allá de sí mismo. En la habitación contigua, Henry permaneció de pie frente a la ventana, con el nudo de la corbata aún ajustado. El reflejo del mar le devolvía un hombre distinto, uno que sin saber cómo ni cuándo, había empezado a necesitar la presencia de esa mujer de mirada serena y voz firme, no por rebeldía, no por desafío, sino porque junto a ella, por primera vez en años, sentía que la soledad ya no era una condena. Esa noche, en medio del silencio que envolvía la mansión, los pasos de dos almas comenzaron a acercarse, no con palabras,
no con promesas, solo con la certeza de que a veces una cena marcada por la humillación puede transformarse, sin que nadie lo espere, en el comienzo de algo profundamente humano, y casi, sin advertirlo, entrañablemente irreversible. Los días en Newport comenzaban a alargarse con la llegada definitiva de la primavera. Los cerezos del jardín lateral, que durante meses no habían sido más que ramas desnudas, ahora florecían con una dulzura silenciosa, como si también ellos se atrevieran por fin a abrirse. El aire traía consigo el perfume tenue del mar, mezclado con los primeros brotes de lavanda, y en la mansión Davenport, algo sutil, pero profundo, también empezaba a transformarse. Desde la noche de la cena en casa de los Richmond, Henry y Callie compartían el ala principal. No había entre ellos palabras que lo confirmaran, ni caricias que lo declararan abiertamente. Solo gestos pequeños, miradas sostenidas y una cercanía que se volvía cada día más imposible de ignorar. Callie desayunaba ahora en la galería junto al ventanal que daba al jardín. Henry, aunque seguía siendo un hombre de silencios, a veces aparecía con un libro en la mano y se sentaba frente a ella sin anunciarse. Había momentos en que hablaban sobre trivialidades, el clima, la poda de los árboles, las cuentas del invernadero, pero en otros, el silencio entre ellos era tan elocuente que bastaba con un cruce de miradas para que ambos supieran que algo profundo vibraba bajo la superficie. Sin embargo, Callie no lograba vencer una inquietud que la acompañaba desde que Henry comenzó a buscar su compañía con más frecuencia. Había una sombra constante en los ojos de él, una puerta invisible que no terminaba de abrirse. A pesar de sus gestos amables, de sus invitaciones tímidas, de su creciente ternura, había algo que lo mantenía anclado a un pasado del cual no hablaba. Callie no era una mujer ingenua. Sabía reconocer cuando era bienvenida y cuando solo era tolerada. Y aunque Henry la trataba con una delicadeza inesperada, ella sentía que había zonas de su corazón donde aún no le estaba permitido entrar. Una tarde, mientras reorganizaba los estantes de la biblioteca, encontró una caja de correspondencia antigua, oculta tras una hilera de libros polvorientos. No era su intención curiosear, pero una de las cartas, mal cerrada, se deslizó al suelo. La tomó con cuidado. Reconoció la caligrafía femenina, delicada, firme. El sobre no tenía fecha, pero estaba dirigido a Henry. Dudó. Su corazón latía con fuerza. La deslizó de nuevo dentro de la caja, pero algo en su interior le pidió que supiera. Abrió el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Henry, sé que no puedes perdonarme y no te culpo. Me duele haber tomado decisiones que destruyeron tu confianza, pero fue también tu silencio, tu control constante, lo que me empujó al vacío. Quise ser fuerte, quise amarte sin reservas, pero en algún momento dejé de ser yo misma. Me voy. No por cobardía, sino porque he dejado de reconocernos. No te odio, pero tampoco me reconozco a tu lado, y eso es lo que más me duele. No había firma, solo una línea final. Espero que algún día encuentres la paz que ni tú ni yo supimos darnos. Callie permaneció de pie, sin respirar. Esa carta no hablaba de enfermedad ni de duelo. Hablaba de dolor, de abandono, de culpa, de un matrimonio roto por dentro mucho antes de haber terminado. Guardó la carta con cuidado, como quien devuelve un secreto a su escondite, y cerró la caja. Al girarse, encontró a Henry observándola desde la puerta. Su expresión era difícil de leer. No parecía enojado ni sorprendido, solo herido. No fue intencional, dijo Callie antes de que él hablara. Cayó al suelo. No quería leerla, pero Henry entró en la habitación despacio. No llevaba chaqueta, solo una camisa clara con las mangas arremangadas, y en sus ojos había una tormenta. ¿Ahora lo comprende?, preguntó con voz baja, áspera. No murió por enfermedad como todos dijeron. Se fue.
Me dejó, y yo no hice nada para impedirlo. Callie bajó la mirada pero no retrocedió. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque no tenía derecho a cargarla con un pasado que no eligió. Y sin embargo lo ha hecho. Desde el primer día. Henry se sentó en uno de los sillones con la espalda encorvada y las manos entrelazadas. Parecía más viejo, más cansado, más humano. Pensé que si me aferraba a su memoria como mártir, como víctima, sería más fácil vivir con lo que hice. Pero fue mi orgullo lo que la alejó. Mi forma de amar la asfixió. Callie se acercó con lentitud. No habló enseguida. Lo miró con la compasión de quien entiende el peso del dolor sin juzgarlo. Henry, no quiero que me vea como un refugio temporal. No soy un parche sobre una herida vieja, ni una sombra que sustituye otra. Él levantó la cabeza. Sus ojos, tan claros como el mar en invierno, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Tienes razón», susurró, «y me duele decirlo, porque no sé si puedo ofrecerte algo más que este corazón dañado, pero estoy cansado de callar, cansado de fingir». Callie se arrodilló frente a él, con manos firmes, cálidas. «Entonces no me dé explicaciones, solo deme verdad. Y si no puede amarme por completo, no me ofrezca mitades». Henry bajó la cabeza. Una lágrima silenciosa cayó sobre su mejilla. No hubo palabras, solo ese llanto contenido, ese quebranto que no necesitaba dramatismo porque era real. Ella no lo consoló, no le acarició el rostro. Solo permaneció allí, junto a él, presente. Más tarde, cuando la noche cayó sobre la casa, bajaron juntos al salón principal. Ninguno lo propuso. Ninguno lo planeó. Solo se encontraron caminando en la misma dirección. Callie se sentó al piano. No llevaba partituras. Sus dedos tocaron una melodía simple, casi infantil, que resonó con una ternura inesperada. Henry permaneció de pie, escuchando, con los brazos cruzados y la mirada fija en las teclas. La música era suave, sin pretensiones, pero cada nota parecía arrancar una astilla del muro que los separaba. Cuando Callie terminó, sus dedos quedaron quietos sobre el marfil. Henry se acercó y colocó una mano sobre el respaldo del banco. «¿Cómo se llama esa melodía?», preguntó en voz baja. «No lo sé. Mi madre solía cantarla cuando yo era niña. Nunca tuvo nombre, solo calma». Él asintió como si entendiera. Luego, con gesto lento, se sentó a su lado. El banco era estrecho y sus hombros se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo, pero entre ellos ese leve roce fue más íntimo que cualquier abrazo. No hablaron más esa noche. Solo permanecieron sentados allí, compartiendo el silencio, la música, la proximidad. Y aunque aún quedaban puertas cerradas, aquella era la primera que comenzaba a abrirse. En la penumbra del salón, bajo el retrato ya ausente de la mujer que alguna vez habitó ese lugar, Callie y Henry se descubrieron por fin como dos almas que, desde diferentes heridas, empezaban a tocarse con la promesa de algo que aún no sabían nombrar, pero que, sin duda, ya no podían ignorar. La tormenta comenzó sin advertencia, como lo hacen siempre las noches que marcan un cambio. El cielo de Newport, que al mediodía había estado limpio como un lienzo de porcelana, se cubrió de nubes densas y oscuras al caer la tarde. El viento levantó la tierra del camino, agitó las ramas de los árboles centenarios y arrancó los postigos mal cerrados de las casas de los barrios humildes. La lluvia llegó poco después, golpeando los cristales de la mansión Davenport con fuerza creciente, como si el propio invierno, enfurecido por su derrota inminente, hubiese regresado para dejar su marca final. Callie se asomó al ventanal del salón, observando cómo las primeras gotas resbalaban por el vidrio con un ritmo incierto. El resplandor de los relámpagos iluminaba, de vez en cuando, las copas altas de los pinos y los senderos de piedra que serpenteaban entre los jardines. El mar, apenas visible desde allí,
Rugía en la distancia con una fiereza que no se escuchaba desde hacía meses. Había pasado el día entero organizando cobijas, sábanas y cestas con pan horneado en la cocina. No porque alguien se lo hubiese pedido, sino porque no podía imaginar que, al otro lado de aquellas murallas de mármol, familias enteras estarían temblando sin abrigo. La zona obrera de Newport, con sus techos bajos y paredes delgadas, no resistiría la noche sin ayuda. Ada, pálida y nerviosa, entró en el vestidor con un fajo de mantas dobladas. La cocinera dice que podemos llenar 2 carruajes, quizá 3, si usamos el del jardín. Callie asintió, sin dejar de ordenar los paquetes. Entonces, usaremos los 3. ¿Usted va a salir, señora? Callie la miró con serenidad. No puedo mandar ayuda desde el calor de mi sala. Quiero ver sus rostros y entregar cada manta con mis propias manos. Ada no discutió. Solo bajó la cabeza con un suspiro que decía más que cualquier advertencia. Cuando Callie bajó al vestíbulo, Henry ya la esperaba. Vestía una capa de viaje, alta hasta el cuello, y llevaba guantes de cuero. Sus botas estaban impecables, y su cabello, recién peinado, mostraba la severidad de siempre. Pero en sus ojos había otra cosa, una mezcla de inquietud y una silenciosa disposición a no quedarse atrás. ¿A dónde crees que vas con ese abrigo delgado?, preguntó sin dureza, pero con firmeza. Callie se detuvo frente a él, sujetando una cesta con pan envuelto en tela. Voy a entregarle esto a los que no tienen nada esta noche. Ya lo sé, pero no así. Henry le entregó un abrigo más grueso, forrado en lana escocesa. Ella lo aceptó, y al tocar sus dedos hubo un roce imperceptible, pero lleno de significado. Ambos se miraron, y esa sola mirada fue suficiente para comprender que, esta vez, él iría con ella. El carruaje avanzó lentamente por los caminos embarrados. La lluvia golpeaba el techo de metal con insistencia, y la noche se cerraba a su alrededor como un puño de hielo. Callie mantenía las manos sobre su regazo, abrigadas con guantes, y la mirada fija en las calles oscuras. Henry observaba en silencio, atento a cada gesto de ella, como si intentara aprender lo que jamás le enseñaron los libros de contabilidad ni las reuniones de consejo. Cuando llegaron al primer conjunto de casas humildes, los faroles del carruaje iluminaron rostros sorprendidos. Niños con mejillas enrojecidas por el frío, mujeres cubiertas con mantas raídas, hombres que se acercaban con cautela, sin entender por qué el señor Davenport se había bajado del carruaje con las manos llenas de mantas. Callie fue casa por casa, no como una señora repartiendo caridad, sino como una hermana entregando esperanza. Sonreía, preguntaba nombres, tomaba las manos de las madres y acariciaba el cabello enmarañado de los niños. Henry la siguió sin hablar hasta que una anciana se le acercó y le dijo con voz quebrada: «Gracias por dejarnos a una como ella. No sabíamos que la mansión tenía un corazón». Henry no respondió, solo bajó la mirada y se quedó de pie bajo la lluvia, como si cada palabra dicha por esa mujer mayor abriera una grieta en su interior. El viento soplaba con más fuerza al regresar. El camino se hizo lento y el barro se acumulaba bajo las ruedas. Dentro del carruaje, Callie temblaba de frío aunque no lo admitía. Henry se quitó la capa y la colocó sobre sus hombros sin pedir permiso. Ella lo miró, pero no dijo nada. Solo tomó su mano, agradecida, y se quedó así, en silencio, mientras el traqueteo los llevaba de vuelta. Al llegar, el mayordomo Penrose los esperaba con toallas secas y una expresión inusualmente suave. «El fuego está encendido en la biblioteca», dijo sin levantar la voz. Se dirigieron allí, aún empapados, con las botas mojadas dejando huellas en el mármol pulido. Callie se detuvo frente a la chimenea, mientras el fuego chisporroteaba con fuerza. Henry la observó desde el otro extremo de la sala, con una mezcla de asombro y admiración que ya no podía disimular. «No sabía que fueras capaz de esto».
murmuró él, acercándose lentamente. «No hago nada extraordinario. Solo no quiero olvidar de dónde vengo». Henry se detuvo frente a ella. El resplandor del fuego iluminaba su rostro mojado y las gotas que aún colgaban de sus pestañas. Estaban solos, rodeados por el murmullo de las llamas, el perfume tenue del humo y la proximidad que los envolvía como una tela invisible. «Eres distinta a todo lo que conocí», dijo él, en voz apenas audible. Callie bajó la mirada, pero él levantó su mentón con suavidad. «Y eso me asusta». Ella sostuvo su mirada, firme, pero con una dulzura contenida. «A mí también me asusta. Pero no vine a esta casa a quedarme a mitad del camino». Henry respiró hondo. Luego, sin premura, la besó. Fue un beso leve, como el roce de una promesa, pero lleno de una ternura inesperada. Ella respondió sin miedo, y en ese instante supieron que ya no había regreso. Esa noche, por primera vez, durmieron juntos. No hubo urgencia ni pasión desbordada. Solo manos que se buscaban, cuerpos que se reconocían con respeto y silencios compartidos que hablaban de todo lo que aún no se atrevían a nombrar. No fue un acto de deseo, sino de entrega. Un pacto sin palabras, sellado entre dos almas que finalmente se habían permitido encontrarse. Al amanecer, el cielo seguía cubierto. La lluvia había cesado, pero el aire olía a barro y a madera húmeda. Callie se despertó envuelta en los brazos de Henry, con la cabeza sobre su pecho y el sonido de su respiración marcando un ritmo sereno. Sonrió, sin abrir del todo los ojos. Un golpe seco en la puerta interrumpió la calma. Penrose entró con un telegrama en la mano. «Lamento la hora, señor», dijo, entregándoselo a Henry. «Es urgente». Henry lo tomó con el ceño fruncido. Lo leyó en silencio, mientras el color abandonaba lentamente su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Callie, incorporándose con suavidad. Él le entregó el papel sin hablar. «La señora Mildred Richmond ha iniciado demanda de nulidad matrimonial ante la corte local. Alega que el enlace fue inválido por no haber sido consumado en su momento. Solicita intervención de la Fiscalía de Newport». Callie lo leyó una vez, luego otra. Sintió cómo el calor abandonaba su cuerpo, no por el telegrama en sí, sino por lo que representaba. Un nuevo intento de humillarla. Una nueva forma de arrebatarle lo que apenas había comenzado a construir. Henry se sentó al borde de la cama, el telegrama aún en la mano. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos reflejaban algo distinto. Ya no era el hombre que callaba, ya no era el viudo encerrado en su dolor, era otro. Uno que por primera vez estaba dispuesto a pelear por lo que empezaba a amar. Callie se acercó y le tomó la mano. «No me arrepiento», dijo con voz firme. «Pase lo que pase. No me arrepiento». Henry la miró con una intensidad que dolía. Luego asintió, apretando sus dedos. «Entonces, no permitiremos que nadie escriba esta historia por nosotros». La tormenta había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y esta vez ambos estaban de pie, espalda con espalda, listos para enfrentar juntos el juicio del mundo. Porque cuando la noche parecía tener fin, el amor, al fin, había comenzado. Callie despertó antes del alba, cuando aún el mundo parecía suspendido en un silencio que dolía. La tormenta había quedado atrás, pero el aire seguía impregnado de humedad, y la mansión dormía bajo un manto de quietud que no era paz, sino preludio. Desde su ventana los jardines aparecían velados por una bruma tenue, como si el invierno no quisiera retirarse sin llevarse algo consigo. Quizá a ella. Había tomado la decisión en la noche, cuando Henry, después de leer el telegrama, se quedó largo rato en silencio, con el ceño fruncido y la mirada perdida en las llamas. Él no pronunció palabra, pero ella leyó en sus ojos el peso de la vergüenza, la furia contenida, la amenaza latente de otro escándalo que pondría en duda su nombre, su fortuna, y ahora también su dignidad.
Cally lo entendió sin necesidad de que lo dijera, y por eso no esperaría a que él pidiera que se marchara. Empacó en silencio sus vestidos humildes, los hilos que alguna vez trajo de Providence, sus tijeras y una caja pequeña donde guardaba botones sueltos y recuerdos sin nombre. Ada entró sin tocar, como siempre hacía cuando la intuición femenina le dictaba que algo no iba bien. Encontró a Cally doblando una bufanda de lana. ¿Se va? Cally asintió sin levantar la vista. No quiero que él pierda todo por haberme amado. Ada apretó los labios, pero no dijo nada. Solo se acercó y le tendió un pañuelo bordado. Las señoras no huyen, las verdaderas se quedan y luchan por lo que ya es suyo. Cally esbozó una sonrisa amarga. ¿Y si él no me pide que me quede? Entonces, por lo menos, que te vea partir con la frente en alto. En otro extremo de la casa, Henry Davenport no dormía. Tampoco había descansado. Pasó la noche de pie en el invernadero, mirando cómo la escarcha dibujaba formas irrepetibles en los cristales. Pensó en su apellido, repetido durante generaciones como sinónimo de respeto, poder y fortuna. Un nombre que construyó imperios, que abría puertas y cerraba tratos, pero que había olvidado desde hacía tiempo el calor de un hogar. Cally no era una mancha en ese nombre, era lo único que lo redimía. Cuando salió del invernadero, con el rostro helado pero la decisión encendida, encontró a Penrose esperándolo en el corredor. Necesito que convoque a la prensa esta misma mañana. Y a la señora Abernathy, que organiza los bailes de invierno. Dígale que la mansión Davenport será la sede de uno nuevo. Penrose lo miró con ojos abiertos de asombro. ¿Desea organizar un baile, señor? ¿Ahora? Sí, esta noche. Y que todos asistan. Quiero que se sepa que la señora Davenport no será escondida por vergüenza, sino celebrada por honor. El mayordomo, que había servido a Henry desde joven, se inclinó con una reverencia que no fue de costumbre, sino de admiración genuina. Horas después, Newport hervía con rumores. Los diarios anunciaban en titulares negros y grandilocuentes: el magnate Henry Davenport declara que su esposa es su orgullo y no su error. La prensa se congregaba frente a los portones de hierro forjado. La alta sociedad, convocada por invitaciones selladas con cera carmesí, no sabía si asistir o escandalizarse. Y Mildred Richmond rompía en gritos al leer el periódico, lanzando una copa de licor contra su chimenea de mármol. Cally no sabía nada aún. Seguía en su habitación con la maleta a medio cerrar y la dignidad cosida a cada dobladillo de su vestido. Fue Ada quien vino a buscarla con una sonrisa que no cabía en su rostro. Debe vestirse. El señor la espera en el salón azul. ¿Para qué? Para anunciarle que usted no va a irse. Cally, incrédula, descendió los escalones como quien camina hacia el cadalso. Pero al entrar al salón, se detuvo. Henry estaba de pie, vestido con su levita azul noche y el pañuelo de seda blanca en el bolsillo. Había rosas frescas en los jarrones, músicos afinando discretamente en la galería, y el personal de la casa iba y venía como en los viejos tiempos. ¿Qué es todo esto? Un baile, respondió él sin moverse. Uno donde tú serás presentada, como mi esposa, no como un capricho, no como una deuda, como la mujer que le devolvió el alma a este lugar. Cally sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él se acercó, despacio, y le tomó la mano. No me importa lo que digan, no me importa lo que pretendan. Si alguien quiere destruirme por haberte amado, que lo intente. Pero antes tendrá que enfrentarse al hombre que esta noche, frente a todos, va a recordarle al mundo lo que significa ser un Davenport. La música comenzó cuando las primeras carrozas llegaron. Los salones se llenaron de faroles, guirnaldas de invierno y murmullos ansiosos. Los asistentes, vestidos con satén, terciopelo y encajes franceses, entraban con ojos curiosos. Algunos buscaban el escándalo, otros solo venían a presenciar una caída.
pero ninguno estaba preparado para lo que verían. Henry descendió por la escalinata principal, con la frente alta y el porte de un hombre que ya no debía disculparse. A mitad del descenso se detuvo y giró. Todos los ojos lo siguieron. Callie apareció entonces, envuelta en un vestido de gasa color marfil, con el cabello recogido en un moño trenzado que dejaba libres unos mechones suaves. No llevaba perlas, no llevaba diamantes, solo su compostura serena, su elegancia humilde, su paso seguro como una reina sin corona. Penrose anunció con voz grave: «Con ustedes, la señora Callie Davenport». El silencio fue absoluto. Solo se oía el crepitar de las velas y el roce de las faldas. Henry extendió la mano hacia ella, y Callie descendió los escalones tomándolo del brazo. Cuando llegaron al centro del salón, la orquesta detuvo la música. Henry se volvió hacia ella, la miró con una ternura que arrancó suspiros y la besó. Un beso casto, público, rotundo, un beso que selló ante todos lo que ya era cierto desde hacía tiempo, que el amor no necesita linaje y que un nombre solo vale lo que vale el corazón que lo lleva. Las damas murmuraron, algunos hombres aplaudieron, otros agacharon la cabeza, vencidos por la nobleza de ese gesto, y Mildred, en un rincón, bajó la mirada y se marchó entre sombras, envuelta en la humillación de haber sido vencida sin que nadie le gritara una sola palabra. Callie, con los ojos brillando de emoción, miró a Henry y le susurró: «Gracias por no dejarme partir». Él le respondió al oído: «Gracias por quedarte, aun cuando yo no sabía si merecía que lo hicieras». Y mientras los músicos retomaban una melodía de vals, los presentes entendieron que no estaban solo ante una reconciliación, sino ante una transformación. La mansión que una vez fue tumba se había convertido en templo. Y el nombre Davenport, que durante generaciones había significado poder y fortuna, ahora también significaba redención, ternura y amor verdadero. Callie no lloró en público, no lo necesitaba. Pero esa noche, en el silencio de su cuarto, cuando la lluvia se deshacía sobre los ventanales y Henry dormía a su lado, permitió que una lágrima descendiera por su mejilla. No era tristeza, era alivio, era gratitud, era la certeza de que había sido elegida no por azar, sino por amor. Había llegado abril. Newport se sacudía los últimos rastros del invierno con una delicadeza que parecía salida de una partitura antigua. Las brisas olían a magnolias, los primeros cerezos abrían tímidamente sus pétalos rosados, y los ventanales de la mansión Davenport, alguna vez cerrados como párpados tristes, permanecían ahora abiertos de par en par, dejando entrar el aire nuevo, la risa de los niños, el aroma del pan recién horneado. En el ala este, donde antes se almacenaban antigüedades cubiertas por sábanas y polvo, resonaban voces infantiles. Aquella parte de la casa, rehabilitada con mimo y decisión, se había convertido en un refugio para huérfanos del puerto. Callie misma había elegido los colores de las paredes, los tejidos de las cortinas, el diseño de las pequeñas sillas de madera donde ahora los pequeños aprendían a leer, a rezar y a soñar. Ella, vestida con un sencillo traje de muselina azul claro y un delantal blanco bordado a mano, se movía con la naturalidad de quien no necesitaba órdenes para saber qué hacer. Cada mañana enseñaba costura a las niñas mayores, no solo como un oficio, sino como una forma de dignidad. Sus dedos, que un día habían temblado ante los candelabros venecianos y los mármoles fríos de la mansión, eran ahora símbolo de ternura y firmeza. Henry la observaba desde la puerta con una sonrisa discreta. Ya no llevaba el ceño fruncido ni el luto estampado en la piel. Su levita gris perla, sin ostentación pero pulcramente entallada, hablaba de un hombre que había renunciado al ruido para abrazar la paz,
Las reuniones con los astilleros y las inversiones especulativas habían sido reemplazadas por visitas a hospitales, firmas de donaciones y encuentros con el alcalde para mejorar las condiciones del puerto. Había aprendido a escuchar, a mirar a los ojos, a agacharse cuando un niño le mostraba su dibujo torcido y sin saber por qué se le llenaban de lágrimas los ojos. Aquella tarde, caminaban juntos por los jardines, bajo un cielo que parecía acariciado por la luz. Henry ofrecía su brazo con naturalidad y Callie lo tomaba sin timidez. Eran dos siluetas que de lejos podían parecer una pareja como tantas, pero los sirvientes que los miraban sabían que no lo eran. Eran algo distinto, algo más profundo. La pareja había superado la prueba de la apariencia. Ya no necesitaban demostrarse nada. Hoy una de las niñas me preguntó si yo era costurera o señora de la casa, comentó Callie con una sonrisa traviesa mientras avanzaban entre los setos podados. Henry le apretó la mano. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se puede ser ambas cosas y seguir teniendo el corazón entero. Él se detuvo, la miró con ternura. Tú no tienes el corazón entero, Callie. Ah, ¿no? No, porque la mitad es mío. Y lo sé porque late exactamente al mismo ritmo que el mío desde aquella noche de tormenta. Callie bajó la mirada, ruborizada, y él no necesitó besarla. Le acarició suavemente el dorso de la mano con el pulgar, y esa caricia valió más que cualquier declaración pública. A la distancia, Penrose los observaba desde el pórtico. Aunque no lo admitía en voz alta, el viejo mayordomo se había encariñado con la nueva señora de la casa. Desde que ella llegó, el personal había dejado de caminar con miedo, la música había vuelto al piano, y las chimeneas se encendían por gusto, no solo por frío. ¿Crees que deberíamos adoptar a uno de los niños?, preguntó Henry con voz suave, como si temiera romper la magia del momento. Callie lo miró sorprendida. ¿De verdad lo has pensado? Cada vez que los veo correr por el corredor principal, y cada vez que tú los abrazas como si ya fueras madre. Ella se detuvo. Una ráfaga de viento le alborotó un mechón suelto, y Henry se lo acomodó tras la oreja. No necesito tener un hijo mío para dar amor, Henry, pero si tú lo deseas, estoy dispuesta a abrir nuestras puertas. Quiero abrirte mi vida entera, Callie, con o sin promesas, con o sin escándalos, solo tú. Él no lloraba fácilmente, pero esa vez sus ojos brillaron, y ella, en un gesto espontáneo, apoyó su cabeza en su hombro mientras caminaban de regreso. En la galería central, los ventanales de cristal teñían el suelo con manchas de luz y color. Callie se detuvo ahí cada tarde, como si esperara que algo invisible se revelara. Y siempre ocurría. Ese día miró hacia el interior del salón, donde tiempo atrás fue humillada, ignorada, y donde ahora en una esquina una joven alumna le enseñaba a un niño a enhebrar una aguja. Sintió que todo había valido la pena, porque un día entró por una puerta con un vestido empapado y un corazón roto, y sin saberlo cambió la historia de una casa, de un nombre y de un hombre. Los vecinos ya no la llamaban la costurera, la llamaban la señora que sonríe con los ojos. Los niños la abrazaban al verla. Las damas más influyentes, tras su humillación inicial, empezaron a imitar su caridad. Y hasta el reverendo local pedía consejo a Henry sobre cómo organizar fondos para viudas sin recursos. Pero para Callie, el mayor triunfo no era la aprobación ajena. Era ver a Henry reír con un niño en brazos. Era sentir que su apellido no era una carga, sino una puerta abierta. Esa tarde, al entrar al salón y sentarse frente al piano, Callie deslizó los dedos sobre las teclas con suavidad. Tocó la misma melodía infantil que una vez rompió el silencio de un alma atormentada. Henry la escuchó desde el corredor y no interrumpió. Se quedó ahí, con los ojos cerrados, permitiendo que esa música se filtrara en sus recuerdos, porque la vida había cambiado.
no por casualidad, no por venganza, sino porque una joven, sencilla y valiente, se atrevió a ser ella misma en un mundo que quería aplastarla. Y el amor, como los cerezos, había florecido donde nadie lo esperaba, bajo el cristal, en primavera. 11 años después, el nombre Davenport ya no evocaba únicamente riqueza ni poder. En las escuelas de Newport se contaban historias sobre una dama que había enseñado a niñas huérfanas a bordar sus propios sueños. En las calles, los ancianos aún recordaban el día en que el magnate más reservado de la ciudad besó a su esposa frente a la escalinata principal de su mansión, y el invierno pareció romperse en aplausos. La mansión seguía en pie, pero no era la misma. Las molduras doradas aún relucían bajo el sol de media tarde, y las lámparas de cristal aún tintineaban en los pasillos, pero algo más profundo la había transformado: el corazón que latía en sus muros. Callie caminaba ahora con serenidad por los pasillos donde alguna vez fue mirada con desdén. Su cabello, más oscuro que antes, estaba trenzado en un moño sencillo, salpicado aquí y allá por hebras plateadas que el tiempo, generoso, le había regalado. No vestía sedas ni encajes importados. Su falda de lino crudo y su blusa de algodón bordado hablaban de una elegancia nacida de la coherencia, no del capricho. En el jardín, bajo un cerezo florecido, 2 niñas jugaban a vendar con paños a un osito de trapo, mientras un niño menor, de rostro pecoso y ojos tan oscuros como los de su madre, garabateaba su nombre con una rama sobre la tierra húmeda: Ben Davenport. Ben era el menor de los 3 hijos que Callie y Henry habían tenido. La mayor, Lillian, ya empezaba a parecerse a su madre no solo en el rostro, sino en la determinación. Nora, la del medio, había heredado el carácter reflexivo de su padre. Los 3 sabían que vivían en una casa especial, no por su tamaño, sino porque allí el amor era cosa seria, como el trabajo, como la memoria, como la compasión. Henry seguía siendo un hombre de presencia imponente, aunque el cabello canoso le recordaba cada mañana que los años habían pasado. Pero su voz no había perdido firmeza, ni su mirada esa mezcla de inteligencia y ternura que tan pocos lograban sostener por tanto tiempo. Aún tocaba el piano, aunque sus dedos lo hacían con menos rapidez y más pausa, como si cada nota necesitara ser sentida antes de nacer. Los 2 solían sentarse al final del día en la galería de cristal, con una taza de té en las manos, viendo a los niños correr por los jardines que alguna vez fueron silenciosos. No necesitaban decirse mucho. Se conocían como se conocen los árboles viejos, por las raíces, no por las hojas. La escuela para niñas huérfanas ahora llevaba el nombre de Callie. Las donaciones llegaban de otras ciudades. Algunas de sus antiguas alumnas ya eran maestras, otras enfermeras, algunas incluso costureras con su propio taller. Pero todas recordaban a la señora que sonreía con los ojos y que les había enseñado que un hilo, en manos firmes, podía cambiar una vida. Mildred Richmond no volvió a casarse. Sus intentos por recuperar su posición en la alta sociedad fueron inútiles. Fue vista por última vez partiendo a Europa con una sobrina lejana. Nunca volvió a Newport, y aunque su nombre aún aparecía en algunos registros de beneficencia, nadie pronunciaba su apellido con respeto. El precio de su altivez había sido el olvido. Penrose, el mayordomo leal, había muerto hacía 3 inviernos. En su funeral, Callie pronunció un breve discurso que hizo llorar hasta al alcalde. El hombre que una vez la juzgó en silencio terminó llamándola la hija que no tuve. Su retrato, discreto pero digno, colgaba ahora en el pasillo principal junto a los fundadores de la casa. Esa tarde, en la primavera número 11 desde aquel beso frente a la prensa, Henry entró a la galería con un sobre en la mano. «Es de uno de los niños del ala norte», dijo, extendiéndoselo a Callie. Ella lo abrió con cuidado.
Era un dibujo tosco de un vestido con flores. Abajo, con letra temblorosa, decía: «Cuando sea grande quiero ser como usted». Callie lo sostuvo contra el pecho por un instante. Luego miró a Henry. Él no dijo nada. Solo extendió su mano. Ella la tomó. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él con una sonrisa. «El aniversario de nuestra promesa absurda». «No, el aniversario de tu llegada. La promesa solo fue la excusa. Tú fuiste el milagro». Callie cerró los ojos un instante, no por nostalgia, sino por gratitud. Porque la vida le había mostrado que el amor verdadero no llega con trompetas ni proclamas. A veces entra por la puerta principal, empapado de lluvia, llevando un vestido entre los brazos, sin saber que, al cruzar el umbral, el mundo entero comenzará a cambiar. Y en esa casa, donde un día todo fue mármol y silencio, hoy reinaban las risas, las agujas, los juegos y la certeza de que el amor, cuando es real, no se gasta, solo se vuelve más fuerte. A veces, el amor más verdadero nace de lo impensado, de una promesa absurda pronunciada entre risas, de una puerta que se abre sin aviso, de una mujer sencilla que entra sin saber que cambiará la historia de toda una familia. La historia de Callie y Henry nos recuerda que el valor no siempre se mide en apellidos ni en fortunas, sino en actos silenciosos, en la dignidad con la que se camina incluso cuando todos te miran por encima del hombro. Este romance no solo es una historia de amor entre dos personas, sino una lección sobre transformación, sobre resistencia y sobre cómo los corazones más heridos a veces son los únicos capaces de traer luz a lugares donde ya no quedaba esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna escena te hizo suspirar, soñar o llorar, te invito a que lo compartas en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra primavera en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de esta travesía hasta el final. Esa simple palabra nos ayudará a hacer crecer esta comunidad de amantes del romance de época. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que también podrían conmoverte, emocionarte y hacerte creer, una vez más, en el poder del amor cuando se enfrenta al mundo entero. Gracias por estar aquí y que nunca falte una historia que te abrace el alma.